Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la espía más peligrosa de los aliados, la mujer que desquició a los nazis, quienes la llamaron la más valiosa agente aliada en Francia. Esta es la historia de Virginia Hall. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Pues miren, empiezo este episodio diciendo nuevamente algo que ya he dicho en otros episodios, que es cómo es posible que no tenemos película de esta mujer. Pero bueno, porque la verdad esta película estaría increíble y recaudaría millones. Pero, ahora sí, comienzo con la historia de Virginia Hall. Pues les cuento que ella nació el 6 de abril de 1906 en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos. Sus papás fueron Barbara Virginia Hamel y Edwin Lee Hall. Su abuelo, el capitán John W. Hall, fue presidente del First National Bank y de una compañía de gas que se llamaba Gas and Electric. Su papá, Edwin, trabajaba como banquero, además de ser propietario de un cine. La verdad, Virginia venía de una familia bastante acomodada. Anteriormente había la familia, o sea, les iba bien, vivían bien, pero habían tenido mucho más dinero, que muy probablemente lo gastaban en tonterías. Y el plan de la mamá para recuperar parte del dinero era casar a la hija, a Virginia, con un hombre rico de Baltimore y ya, problema resuelto, pero pues no le resulta así a la señora. Su infancia, la verdad, estuvo bastante cool. Esta Virginia se la pasó entre un apartamento en Baltimore, bastante lujoso, y una propiedad de su familia que se conoce como Buckshorn Farm, en un lugar que se llama Parkton, en Maryland. Y de hecho, ella desde chiquita, y chiquita digo 3 años, sus papás se la llevaron a Europa por primera vez y desde ahí estaba su sentido aventurero, la verdad. Su mamá, Bárbara, la verdad, ella había subido de nivel social desde el inicio. De hecho, ella empezó trabajando para el papá de ella como secretaria y pues se terminó casando con el jefe adinerado y pues ella quería seguir creciendo a nivel sociedad, que les digo que su plan era casar a Virginia muy bien, ¿no? Ahora hablemos un poquito sobre la personalidad y looks de Virginia. Pues les cuento que ella era una mujer sumamente inteligente. Desde niña se notaba esto. Ella no fue nunca una niña o mujer muy femenina. O sea, no era alguien que estaba en vestido 24/7. Es a lo que me refiero. Ella desde chiquita le encantaba ir con su papá de cacería, era muy atlética, le encantaba montar y la verdad tenía una ideología, digamos que pues se notaba que estaba bastante adelantada para su época, ya que ella quería ser una mujer con carrera, ¿no? Lo cual para la época en la que nació pues era un escándalo y como les digo, ella era muy aventurera y muy extrovertida. En cuanto a sus looks, les cuento que pues ella era blanca, ya adulta, bastante alta y pelirroja, muy guapa la verdad. Y les cuento que todas las descripciones que leí de ella, pero así en todas las descripciones que leí de ella, decían que ella tenía una presencia increíblemente impotente. O sea, era de esas personas que entraba a un cuarto y la gente la veía sí o sí. Y que aparte algunas veces era bastante intimidante esa presencia. Otra cosa que se me hizo curiosa, por eso la incluí, es que ella siempre fue súper stylish. O sea, a pesar de que no era la persona más femenina del mundo, o bueno, femenina para aquellos tiempos, ella le encantaba la moda.
y aún cuando estaba disfrazada, cough cough, esto pasó tiempo después, aún no llegamos a esa parte de su historia, pero ella siempre le gustaba que la ropa le quedara bien, mandaba poner su nombre en su ropa, le encantaban los perfumes y de hecho le encantaban sobre todo cuando pues pasaba varias largas temporadas, sin poder bañarse. Digo, no porque no quería, sino porque no había agua para bañarse. Y pues al menos el perfume la hacía sentirse chic y limpia, ¿no? Dentro de lo que cabe. Pero bueno, cerrando este paréntesis sobre su personalidad y looks, nos vamos a su educación. Les cuento que Virginia, de chica, se fue a la escuela Roland Park Country School y de ahí se fue a la Universidad de Radcliffe. Posterior a esto, estudió en la Facultad para Mujeres de la Universidad de Harvard y después se fue a la Universidad de Barnard, a la Facultad Femenina de la Universidad de Columbia, que por lo que entendí, Barnard pertenece a Columbia. Y aquí ella aprendió a hablar francés, italiano y alemán. Después dejó este estudio y se fue terminó y se fue a estudiar, a la escuela, a la American University en Washington, donde siguió estudiando idiomas, sobre todo el francés, pero también estudió economía, que al parecer le gustaba bastante. Ya para esas alturas de su vida, Virginia logra convencer a su papá que la dejara estudiar en Europa porque era su sueño, y el papá fue de que, ok, sí está bien, vete. Y ella llegó a París, donde estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de París. O sea, imagínense así la escena. París, tienes 20 años, estás en una bella ciudad llena de pensadores y arte y cuánta cosa. Y la verdad es que ella se enamoró de Francia, pero sobre todo de París. Y se la pasó de lo mejor. O sea, no tenía a su mamá que todos los días ahí estaba preguntándole que con quién se iba a casar, que cuándo. Ya saben, ¿no? Ella estaba estudiando algo que realmente le gustaba hacer, estaba practicando sus idiomas y en esos momentos en París pues estaba bastante de moda en Francia el look ese así como de trajes de hombre y ponerse pantalones, como una moda así más masculina pues. Y ella estaba fascinada usando pantalones y ella se los ponía y nadie le decía nada y ella se sentía libre y feliz. Ella de hecho se iba de viaje cada rato y tiempo después estudió en la Consular Academy, algo así creo que se pronuncia, que está en Viena, y después se fue a estudiar a Alemania un rato. Pues les cuento que mientras ella estuvo en Austria conoció a un oficial del ejército polaco, un chavo llamado Emil, con quien se enamoró y se comprometió, pero sus papás fueron de que nope, ni se te ocurra, con él no te casas. Bueno, yo creo que aquí fue más la mamá, ¿no? Y la obligaron a romper su compromiso. Lamentablemente, tiempo después, Emil fue asesinado por la NKVD soviética en un bosque en Polonia, junto con otros miles de otros oficiales militares polacos. Virginia, después de esto, pues ella siguió estudiando y viajando y todo, y decidió, o mejor dicho, se dio cuenta que lo que realmente quería ella hacer en la vida era ser embajadora, que ese era su sueño más grande, pero había un problema. Y es que ella tenía un útero, lo cual lamentablemente la sacaba de la carrera para cumplir su sueño más grande. Ella, les cuento, Virginia aplicó a todos los exámenes y como les digo, ella era una mujer brillante, le fue increíblemente bien en sus exámenes, aparte pues puntos extra porque hablaba varios idiomas, tenía el perfil ideal para el trabajo que quería, pero por lo mismo de ser mujer, le dijeron que no. Y de hecho le llegó una carta así que le dijeron así, imagínense así de que casi subrayado en mayúsculas negritas de que no, rechazada. Para que se den una idea, el cuerpo diplomático estadounidense en aquellos tiempos tenía más o menos a unas 1,500 personas, aprox, de las cuales 6 eran mujeres. Imagínense, 6 de 1,500.
ella como quiera dijo, yo no me rindo, yo voy a empezar desde abajo y luego voy a ir subiendo, van a ver que yo soy bien buena y cuánta cosa. Entonces acepta un puesto de secretaria en la embajada de Estados Unidos en Varsovia, Polonia. Desde Varsovia, ahí se quedó un rato, unos casi 2 años más o menos, y luego de Varsovia la trasladaron a Izmir o Esmira en Turquía, y aquí nos vamos a la siguiente sección que voy a llamar el momento que cambió todo para Virginia. Pues les cuento que ella estaba en Izmir o Esmira, que de hecho por lo que vi en internet es una ciudad muy bonita, le dicen la perla del Egeo. Ahí andaba Virginia trabajando, viviendo su vida, pasándosela muy bien. Y a todo esto, Virginia, para esas alturas de su vida, había heredado un rifle que le dio su papá. Y sus amigos fueron de que, oye, como que hoy es muy buen día para ir de cacería, ¿no? Y ella, sí, vamos. Entonces se fue ella con su grupo de amigos y estaban cazando unos animales que se llaman agachadizas, que tuve que googlear qué es eso. Pensé que era broma, pero no, sí existen. Son unos como pajaritos chiquitos que al parecer son como muy mañositos y es difícil cazarlos. La cosa es que ella, en el lugar donde estaban buscando estos animales, ella se tropieza, estaba así enlodado, y ella se tropieza con un alambre que estaba en el pantano y se cae, pero su rifle lo traía en la pierna y se detona porque justamente no le había puesto el seguro. Entonces la cosa es que ella se termina disparando en el pie, en su pie izquierdo. Y pues imagínense, los amigos todos preocupados, la bajan ahí, la mueven, la llevan a un hospital que al parecer Esmira en aquellos tiempos pues como que no tenía muy buenos hospitales y cuánta cosa. Pero la trataron, recibió la atención médica que necesitaba, aunque era muy básica, y ella necesitaba algo un poquito más especializado. Y bueno, tengan en cuenta que todavía no habían antibióticos, ¿verdad? Al menos nada de medicamento como el que hay ahorita. Entonces los doctores fueron de que no, hombre, tú vas a estar bien, este es un muy buen pronóstico y cuánta cosa. Pero al paso de los días y semanas, la pierna izquierda le empieza a cambiar de color y se dan cuenta que le empezó a gangrenar. Entonces Virginia aquí casi muere y los doctores deciden que la única manera de salvarla es amputándole la pierna justo debajo de la rodilla, imagínense. Pues hacen esto y la pobre de Virginia casi muere 2 veces por septicemia, por lo mismo que les digo, la falta de antibióticos, pero quién sabe cómo logra sobrevivir. Ya después de sobrevivir las fiebres y todo lo que le dio, ya estando un poquito más recuperada, ella consiguió una prótesis a la cual llamó Cuthbert, que era una prótesis de madera, que era hueca, de hecho tenía un talón de metal y al parecer aluminio, y se sujetaba con unos cintos de cuero que la lastimaban muchísimo y no podía doblar el tobillo. Entonces cuando ella tenía que subir o bajar, pues era muy difícil para ella hacerlo, ¿no? Aparte de que era muy cansado y doloroso. De hecho, algo que se me hizo muy interesante de la pierna, leí en un artículo que Cuthbert pesaba al parecer 60 libras o cerca de 60 libras, lo cual es más o menos unos 30 kilos, casi unos 30 kilos, lo cual se me hace demasiado. Imagínense traer 30 kilos amarrados con cintos de cuero en tu piel, eso da de doler demasiado. Pero bueno, continuando con la historia de Virginia, mucha gente la verdad pensaba que para lo que había sufrido, que ella se iba a rendir y que se iba a regresar a Estados Unidos. Pero al contrario, esto la verdad la hizo aún más determinada a vivir una vida con propósito, a sentirse útil, a contribuir a la sociedad. Les avisó a los del Departamento de Estado que ella iba a regresar a trabajar y como no la podían realmente despedir sin una causa real, le dicen, ok, está bien, aceptamos que regreses, pero te vamos a transferir a la oficina de Venecia. Y la tenían de manera a que ella renunciara por el
trabajo que le iba a costar moverse, le dieron muchas actividades que estuviera camine y camine y sube y bajando puentes. Como les digo, imagínense Virginia ya acostumbrándose a moverse con su prótesis, todo el dolor que le producía. Y aparte, como les digo, de manera de que renunciara, la traían camine y camine y camine por todos lados. Pero uno pensaría, ¿ella se rindió? Claro que no. Se hizo experta, la verdad, en solucionar problemas, algo que después le ayudaría bastante. Y descifró cómo moverse Venecia. Y adivinen qué fue lo que hizo. Compró una góndola y se fue por todos los lados. De hecho, tenía un amigo que era el que le ayudaba a mover la góndola y la agarraba porque por la misma prótesis muchas veces casi se caía de la misma góndola. La cosa es que no solamente hizo su trabajo, sino que lo hizo muy bien, que hasta sus jefes estaban bastante impresionados con decirles que ella suplía a los jefes cuando ellos no estaban, hacía su trabajo y, como les digo, lo hacía excelentemente bien. Ella vuelve a aplicar al servicio exterior estadounidense, vuelve a hacer todos los exámenes, los pasa, tanto los exámenes de conocimiento como los exámenes de idiomas, y los pasa con excelentes calificaciones. Y ahora le dicen que no, nuevamente, pero esta vez era de que no, es que no puede ser diplomática porque tenemos una regla en que no podemos tener diplomáticos con amputaciones. Newsflash, el cuerpo diplomático sí tenía personas con amputaciones, by the way. La única diferencia de esas personas es que eran hombres, no mujeres. Básicamente le dijeron, aparte de mujer, eres una mujer con una amputación. ¡Qué horror! No, aquí no te queremos. Fun fact de este momento en que ella vuelve a aplicar, Virginia tenía un amigo que estaba muy bien conectado y este amigo le escribió al mismísimo presidente de los Estados Unidos en aquel momento, a Roosevelt, y le dijo básicamente que, oye, mira, tengo esta amiga, se llama Virginia, ella tiene un increíble perfil, habla muchos idiomas, es muy inteligente, tiene muy buenos comentarios de sus superiores, es muy buena en su trabajo, pero la están rechazando del cuerpo diplomático porque tiene una prótesis y es mujer. ¿Me puedes ayudar con esto? Y el presidente, quien, by the way, tenía una discapacidad, él estaba en silla de ruedas, fue de que, es que es una mujer, sorry, no. Y la verdad, no sé ustedes, pero qué coraje. Pero bueno, continuando con la historia, pasa tiempo y de Venecia se queda ahí un rato y luego de ahí se va a Estonia y ya para esas alturas era más que obvio que pues algo iba a pasar y algo era otra guerra. Y de hecho cuando estalló la guerra ella estaba, como les digo, en Estonia y ya ahí ella dijo de que bye bye y renunció nuevamente al Departamento de Estado y se fue al Reino Unido para ofrecer sus servicios y ayudar en lo que pudiera, pero le dijeron que no, esta vez. Cabe aclarar, fue como les digo, un no temporal. Después de que el Reino Unido le dijo que no, ella se va a Francia, donde ofreció sus servicios nuevamente, y los franceses fueron de que, pues mira, necesitamos a gente voluntaria que maneje ambulancias. ¿Estás dispuesta a manejar ambulancias? No te preocupes si dices que sí, porque vas a estar lejos de la línea de ataque. Y ella de que, claro, sin problema. Claro que no les dijo que tenía su prótesis ni nada de eso. Y aquí Virginia fue voluntaria manejando ambulancias en el 9º Regimiento Francés del Service de Santé des Armées, que en español es el Servicio de Salud de la Armada. La cosa es que al inicio ella sí estaba relativamente lejos del peligro, pero cuando Alemania invade, que fue bastante rápido, ahora ella sí estaba en la línea de fuego y siguió manejando su ambulancia, llevando y recogiendo soldados, miles y miles de soldados heridos. Después sí se tuvo que ir de esa zona y volvió a ofrecer sus servicios al Reino Unido nuevamente, pero la volvieron a rechazar. Y de hecho les cuento que este viaje para llegar a Inglaterra fue así de que toda una travesía, ya que por la guerra no podían cruzar en barco desde Francia,
para llegar a Inglaterra, sino que tenían que cruzar toda Francia, cruzar los Pirineos para llegar a España, de España moverse a Portugal y de Portugal ya se podía tomar un barco para ir a Inglaterra. Entonces, o sea, imagínense la mujer entre trenes, etcétera, con la prótesis, caminando, escalando. O sea, fue un viaje muy peligroso y lo logró. Les cuento que cuando ella llega a España, en una estación de trenes, aquí digamos que vuelve a cambiar todo para ella porque se le acerca un hombre, un agente británico que estaba undercover, un hombre llamado George Bellows, quien al parecer dijo que ella le llamó muchísimo la atención, o sea, la vio y dijo, interesante. Y como les digo, ella tenía una presencia bastante imponente y dijo George de que, ten, y le da un papel y le dice, cuando llegas a Londres, háblale a este amigo. Y digo, no era un amigo, ¿verdad? Entre comillas. Este hombre, a quien ella le iba a llamar, era un hombre llamado Nicholas Boddington, quien era un oficial senior de la SOE, la Special Operations Executive, esa oficina, que en español es la Oficina de Dirección de Operaciones Especiales, que era la nueva oficina que Winston Churchill había hecho del Secret Service of Ungentlemanly Warfare, que básicamente esta oficina pertenecía a gente con perfil de James Bond, para que se den una idea así, ¿no? Esta oficina, les cuento, la SOE y la SOE, llevaba más de 6 meses, digo ya para estas alturas de la historia, llevaban más de 6 meses tratando de infiltrar a agentes a Francia, pero no habían podido tener éxito porque nada más llegaba alguien, a lo mucho sobrevivían unos días, tal vez semanas y ya. Entonces llega Virginia a la cena en que la citaron para pues platicarle lo que estaría potencialmente haciendo y ella dice, yo voy a poder entrar a Francia. Y luego ellos de que, bueno, pues es una mujer con prótesis, es estadounidense, pues no perdemos nada con enviarte. Paréntesis cultural, algo que sí me gustaría mencionar sobre las mujeres y la Segunda Guerra Mundial. Algo que sí leí bastante que se me hizo muy interesante es que a los aliados les costaba mucho el concepto de contratar a mujeres para cualquier tipo de actividad, honestamente, pero al final del día no tenían nombres o casi no tenían nombres para estas operaciones, ya que pues los hombres estaban peleando y no les quedó de otra que contratar y entrenar a mujeres, que durante este tiempo se dieron cuenta, digo, no solamente en Europa, sino también después en Estados Unidos cuando entran a la guerra, que habían mujeres con un talento impresionante y ridículamente inteligentes para resolver problemas, códigos, etc. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia, pues llega Virginia y empieza su entrenamiento express de cómo ser un espía y pasa su entrenamiento con muy buenas calificaciones y llega a Francia como periodista del New York Post, de ese periódico muy famoso, y como ella hablaba pues varios idiomas, pues no le fue realmente difícil, y aparte pues era muy, tenía skills personales muy impresionantes, entonces no le costó, digamos, como adaptarse rápido. Algo que se me hizo muy interesante es que básicamente Virginia tenía todos los talentos que la gente de la CIA buscan en agentes ahora, o sea, de que era una persona muy competitiva, tenía una personalidad algo llamativa, al parecer el perfil de agentes de la CIA incluye gente con ego, alta autoestima, gente carismática, curiosa, aventureros, gente con capacidad de resolver problemas y gente social, ¿no? Y todas estas cualidades las tenía Virginia. Les cuento, regresando a la historia, que los británicos, de hecho le dijeron, hay un 50% de probabilidades que sobrevivas. Y si sí sobrevives, vas a enviar tus artículos al periódico para que los publiquen. Y adivinen qué pasó. Pues obviamente sobrevivió. Y a pesar de que ella no tenía apoyo, así, nada, no tenía contactos, nada,
ella envió sus artículos al periódico con partes obviamente en código y básicamente les dijo en el primer artículo de que estoy viva, aquí sigo, aguántenme. Y los británicos estaban así en super shock que por fin alguien logró sobrevivir. El trabajo básicamente de Virginia, las órdenes que ella recibió del Reino Unido era hacer su red, su network de contactos, de reclutar a gente para que se uniera a la resistencia, y ella lo hizo y lo hizo muy bien. Su red, que de hecho su red tenía un nombre, el nombre era Heckler, se empezó a expandir, a crecer. Ella la verdad es que no discriminaba, ella reclutaba a todo tipo de gente. Y ya para cuando su red estaba un poquito más amplia, ya para esas alturas de la guerra, ya había pasado lo de Pearl Harbor y Estados Unidos... todavía no pasaba lo de Pearl Harbor, me confundí aquí con mis notas. Entonces, pues, fue algo bastante impresionante que los franceses le hicieran caso a una mujer estadounidense que pues no tenía nada que ver en la guerra, ¿no? Virginia aquí en su red logró reclutar a policías, a trabajadores del gobierno francés, incluso reclutó a doctores, a monjas, a la dueña de burdeles, a trabajadores de ferrocarriles. O sea, la cosa es que ella reclutó a todo tipo de gente, la gente le hacía caso y confiaban en ella, lo cual creo que habla bastante de su presencia y del liderazgo que ella tenía, ¿no? Para que tanta gente la siguiera. Otra cosa, perdón, es que llega el chisme a los alemanes que los aliados habían logrado infiltrar a alguien en Francia y que alguien estaba reclutando a personas y dan la orden de busquen a ese hombre. Y oh sorpresa, tiempo después se dan cuenta que no estaban buscando a un hombre, estaban buscando a una mujer. Y no solamente una mujer, sino una mujer con una pierna prostética. Ya se imaginarán el ego de los alemanes para estas alturas de la historia, ¿no? Fun fact de Virginia, les cuento que a ella nunca la atraparon. Nunca, lo cual es un gran milagro, pero la verdad esto fue, como les digo, a que ella inspiraba bastante confianza, que si iba a haber alguna redada o algo por el estilo, siempre tenía a alguien que le avisaba y ella siempre logró huir, siempre. Y segundo fun fact que les quiero comentar de Virginia son los nombres que usó, sus aliases, porque están bastante curiosos algunos. Por alguna razón le decían Nicolás, por alguna razón. También le decían Marie de Lyon, María de la ciudad de Lyon, María Monin, Camille, Diane y Germaine. Y de hecho los alemanes le decían Artemisa y la mujer que cojea. Esos eran sus apodos por parte de los alemanes. Cerrando ese paréntesis de los fun facts de Virginia, continuó. Parte de las cosas que ella hacía, aparte de hacer su red de contactos, era recabar información de las actividades de los alemanes, dónde estaban ubicados, cuántos alemanes estaban por zona, etc. Y ella también, después le empezaron a encargar el esconder, ¿no?, agentes británicos que iban llegando con radios para poder comunicarse con la gente en Londres. Algunos de los mensajes que llegaron eran y de hecho muchos llegaron directamente a los mensajes, a las manos del mismísimo Churchill. Veía mensajes de reuniones de Hitler que tenía con Pétain, Mussolini igual se reunía con él, logró descubrir que estaban construyendo una base cerca del área donde estaba ella para construir submarinos. Esta era una que estaban haciendo los nazis. Y también hizo pequeños grupos para sabotear operaciones alemanas, pero estos eran unos grupos muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos. Pero bueno, continuando con su historia, les voy a contar una anécdota que se me hizo bastante interesante y de cierta manera hasta algo divertida. Ahí les va. Cuando Virginia estaba en la ciudad de Lyon, ella, una de esas que iba caminando, se hace amiga de unas monjas
quienes básicamente le dijeron, ¿Tú odias a los nazis? Sí. Ah, bueno, vente. Y estas monjas, la verdad, le ayudan bastante en esconder a gente, etcétera, tiempo después. Y digamos que las monjitas fueron reclutadas para la resistencia. Y entre conversaciones con las monjas, pues le van presentando a una mujer llamada Germaine, quien era la dueña de algunos prostíbulos. Pues esta señora, Germaine, le cuenta a Virginia que sus chicas estaban trabajando, y digo trabajando entre comillas, con los alemanes porque ellos pagaban muy bien y han escuchado bastantes cosas que creo que te pueden servir. Y Virginia así de, a ver, cuéntame más. Para esta parte de la historia entra otro personaje que es un doctor que se llama Jean Rousset, quien era un ginecólogo. Pues les cuento que entre ellos, el doctor Germaine y las chicas, todos se unieron a la resistencia y hicieron su plan. El plan era el siguiente. El doctor iba a ir a revisar a las prostitutas, que era algo que tenían que hacer, y después de esa revisión tenía que dar un papel que decía que ellas no tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual, que estaban libres, pues, y newsflash, todas las prostitutas estaban enfermas, ya sea de sífilis o gonorrea. Y lo que estas chavas hicieron fue infectar a batallones enteros de nazis, y aparte drogaban a los soldados y les revisaban sus pertenencias para ver si había algo que les sirviera. Iban pasando toda esa información que los soldados les decían, se la pasaban a Germaine se lo pasaba a Virginia, y después el doctor volvía a entrar en el plan, ya que era el que trataba entre comillas a los soldados, de manera que se enfermaran más. No sé ustedes, la verdad, a mí esta parte me dio bastante risa, porque qué manera, ¿no?, de atacar al enemigo, enfermándolo de esa manera. Pero bueno, la cosa es que ya habían más personas en Francia, infiltrados. Ya los aliados estaban mandando más gente con más equipo. Pero digo, esto no quita que todo lo que estaban haciendo, tanto Virginia como su red, pues eran cosas bastante peligrosas, ¿no? Y no podían confiar en nadie realmente. Ahora, algo que les quiero comentar, que esto se repite una y otra vez en la historia de Virginia, es que ella se topó con muchos agentes que la verdad eran más ego que agentes, y por culpa de ellos muchas operaciones fallaron e incluso personas murieron porque no podían quedarse callados, la verdad. Con decirles que 12 de los compañeros de Virginia, por estar hartos de las incomodidades de la guerra, fueron invitados a una villa, así tipo como un spa day, para que se den una idea. Y obviamente esto era una trampa, y ahí cayeron bien bonitos y los atraparon. Virginia se hizo experta en sacar a gente de la cárcel, y uno de hecho de sus hazañas más famosas incluyó a un sacerdote que no tenía piernas, que escondió uno de los radios que se tenía en aquella época, que era un aparato bastante grande, y así se pudo comunicar ella con ellos. Se los habían llevado a un como campo de prisión, y ella logró entre sus contactos convencerlos a que movieran a los 12 prisioneros de prisión a otra prisión. Y luego no solamente logró sacarlos, fue toda una hazaña. No voy a entrar en detalles porque es demasiado detalle, pero la verdad está impresionante la logística de todo eso. Y como les digo, no solo sacó a los 12, sino los sacó vivos, los metió en diferentes casas de descanso, los logró sacar de Francia, los cruzó por los Pirineos, y en España ya los subieron a barcos y llegaron sanos y salvos al Reino Unido. De hecho, esto fue en junio de 1942. De hecho, esta fue una super hazaña que el gobierno británico le quería dar a ella un premio, pero a la mera hora, por cuestiones de seguridad, pues no, y para no divulgar qué fue exactamente lo que pasó, cómo fue que Virginia hizo todo esto, no se lo dieron. Y este chisme, el de
que se liberaron los 12 agentes de la prisión en Francia, le llegó al mismísimo Hitler, quien estaba tan molesto que mandó a su gente, digamos, pues bastante cercana a investigar qué fue lo que pasó. Y cuando estaba el shock en hombre, cuando le dijeron que fue una mujer, y aparte una mujer con una prótesis, les pegó una santa regañada a la policía del área. Y de hecho, aquí es cuando la Gestapo liberó un comunicado que decía de que ella es la más peligrosa de los espías de los aliados, encuéntrenla y destrúyanla. Eso fue el comunicado. Y ellos ya tenían una imagen de Virginia, y esto fue gracias a que su identidad fue descubierta por un sacerdote católico quien era un doble agente, un hombre que se llamaba Robert Alesh. Este hombre, la verdad, traicionó a demasiadas personas, honestamente. Pero este hecho, aparte con lo de la invasión en el norte de África, la toma del régimen de Vichy por parte de los alemanes y todo esto la verdad fue algo que cambió para Virginia y la obligó a regresarse. Digo, ya le habían llegado a ella órdenes de Londres de que tienes que irte de ahí, tienes que evacuar el área, por favor, te están buscando, tienen tu foto, necesito que te muevas. Y ella les contestó de que es que me cuesta moverme porque Cuthbert me está dando problemas. Y le contestaron, si Cuthbert te está dando problemas, elimínalo. Y algo que me da risa, digo, ellos no sabían que su prótesis era Cuthbert, ¿verdad? Si no, no se podía mover. Como les digo, ella no se quería ir, pero pues sí termina saliendo de Francia. Y esto fue en noviembre de 1942. Y la verdad, fue toda una hazaña salir, ya que ya estaban en invierno y fue uno de los peores inviernos que se había vivido en unos 200 años más o menos. Y tenía que pasar por montañas con nieve, escalando. Acuérdense que ella no podía doblar el tobillo con la prótesis. Entonces, el hecho de que ella estaba subiendo, caminando, en promedio 80 kilómetros por día. Imagínense eso, o sea, ese dolor. Y la prótesis le molestaba demasiado, pesaba bastante, más el frío, más el hambre, porque casi no tenían comida. Y ella no se podía quitar la prótesis un rato porque muy probablemente si se hubieran dado cuenta que era ella la de la prótesis, lo hubieran matado. Entonces, aún así, con muchísima voluntad, llegó a España. Ya para esas alturas traía la pierna sangrando, para que se den una idea. Y aún con la pierna sangrando, entregó unos documentos y ahí se quedó unas semanas y se fue a Portugal, en donde tomó un barco nuevamente para irse al Reino Unido. Pues llega Virginia a Londres y se reúne con la gente de la SOE y ella de que, bueno, pues me regreso a Francia. Y ellos, nope, aquí te quedas porque tu identidad ya ha sido comprometida. Y de hecho ellos usaron el término brûlé, o sea, como ya estás quemada, porque la Gestapo ya tiene tus fotos y saben de ti y pues te están buscando, ¿no? Y como los ingleses no la dejaron regresar, pues Virginia dijo, pues Estados Unidos ya está en la guerra, ¿no? Voy a probar con los estadounidenses. Y se fue a la OSS, la Office of Strategic Services, que en español es la Oficina de los Servicios Estratégicos, que era la contraparte estadounidense de la SOE. Y ellos fue de que, pues yo no tengo problema con tenerte a ti, dijo, y no tengo a nadie con tu experiencia, así que, pues sí, ve. Obviamente fue de que los estadounidenses les dijeron, pues, ok, está bien, te mandamos. Nada más que como los alemanes pues ya saben cómo te ves, hay que cambiarte de look. Y le hicieron su makeover, o mejor dicho, make-under, ya que le mandaron estilistas de Hollywood para que le enseñaran a dibujarse arrugas. Le pintaron el cabello gris, le dijeron peínate así, tal, cuanta cosa. Pero la parte más dramática de su cambio de look fue que la llevaron con un dentista para que le bajara los dientes para que se viera como una campesina francesa y se los pusiera así todos feos.
Todo esto para verse como una milkmaid, de esas mujeres que ordeñan vacas y así. Y aparte, ella se ponía a vender quesos y cuánta cosa. Aparte de eso, digo, antes de que la enviaron y todo, ella ya recibió entrenamiento propiamente de cómo operar esos aparatos de radio gigantes que tenían, para que ella pueda llevarse uno de esos aparatos y pues pasar sus mensajes vía radio a Londres. Aquí ella estaba en una granja rodeada de vacas y cabras. Ella la verdad no le importaba estar rodeada de animales porque le encantaban y creció rodeada de animales. Ahí donde estaba ella, que es un área que se llama Haute-Loire, Alto Loire, Loira, ella veía todo, y por todo me refiero a la gente que pasaba, con quién pasaban, cómo estaba en una como colinita así. Era más fácil ella ver a la gente que la gente la viera a ella. Y como pues tenía su apariencia así de viejita campesina, nadie pensaba nada de ella, o sea, se veía súper inofensiva. Desde ahí empezó a trazar rutas de suministro e infraestructura, y de hecho daba avisos y mandaba soldados al ataque. Le enviaban dinero y ella lo distribuía a los diferentes miembros de la resistencia francesa. Pasaban los alemanes cerca de ella y la veían como viejita y se ponían a hablar al lado de ella de cosas que iban a hacer, de estrategia, y pues ellos pensaban que la viejita pues no hablaba alemán, ¿no? Y ella sí hablaba alemán y se ponía a escuchar y a tomar nota, y ya en la noche o cuando la dejaban en paz prendía su radio y se ponía a pasar todos los mensajes vía radio a Londres. Estos aparatos, les digo, los radios que usaban en aquellos tiempos, que eran unos aparatos gigantes, la ayudaban muchísimo a comunicarse, pero la ponían en demasiado peligro, ya que los alemanes lograban rastrear la señal, y por eso ella se estaba moviendo constantemente. Ya para este punto de la historia, ella hizo nuevamente una red. Aquí empezó a entrenar a gente, ya le estaban mandando más radios, dinero, armas, uniforme, comida, todo en preparación para el famoso D-Day. Llega a Virginia, un poquito más al sur de Francia, en una zona donde los alemanes estaban subiendo y subiendo tanques en dirección a Normandía, y digamos que la gente en esta zona, la verdad, estaba viviendo en una situación pues bastante precaria, y por precaria nivel se escondían en árboles, no tenían ni ropa ni zapatos, no tenían que comer, y cuando querían pelearse contra los alemanes eran peleas pues muy desorganizadas, y obviamente pues la ventaja la tenían los alemanes, y ellos peleaban, imagínense, con palos, piedras y cuchillos. Y ella llegó acá en modo, miren, si me hacen caso y dicen que sí y siguen mis órdenes, yo les puedo conseguir lo que necesiten. Y ellos de que, ok. Y vieron que ella sí cumplió lo que les prometió, entonces fue de que está bien. Y pues sí le hicieron caso y siguieron sus órdenes. Y de hecho ella organizó que le enviaran unos 22 paracaídas más o menos, con cosas que la gente necesitaba, como comida, medicinas, vitaminas, ropa, armas, etc. Que fun fact, le pusieron el apodo a Virginia de la Madonna de las montañas, lo cual no sé ustedes, pero se me hace un apodo bastante cool. Les comento que las órdenes que ella les dio era para que le ayudaran a hacer trampas y emboscadas a los alemanes para que no pudieran llegar al norte, y la verdad es que tuvieron algo de éxito, bastante, no al 100%, pero bastante. Las órdenes que ella había recibido eran formar compañías de maquis y entrenarlos, armarlos para ejecutar operaciones estratégicas de sabotaje, y cuando llegara el momento, D-Day, ataques contra los convoyes alemanes. Como les digo, ella consiguió todo lo que esta gente necesitaba y los entrenó, y de hecho se volvieron en un grupo guerrillero, de resistencia bastante fuerte y exitoso y algo numeroso. Eran unas más o menos 12,000 personas, que eran 12,000 personas que pues al final del día estaban siguiendo sus órdenes, ¿no? Y pues ayudar a entrenar a la gente para
todo lo que se hizo para D-Day. Otra cosa para que los entrenó era precisamente, siguiendo sus órdenes, era para que cortaran la comunicación y vías de escape de una base alemana que estaba por la zona, y aquí el grupo guerrillero de resistencia explotaron puentes, chocaron trenes en las vías de ferrocarril para que no pudieran pasar, explotaron túneles, cortaron todas las maneras de comunicación básicamente que habían. Y de hecho les cuento que gracias a todos estos esfuerzos, esta zona fue de las primeras en liberarse de la ocupación nazi. Imagínense eso. Había un hombre de esta zona que se llamado Fayol, quien al inicio no quería ni ayudar a Virginia ni que nadie más la ayudara, pero después de ver cómo ella realmente estaba comprometida y ayudando a la gente, se volvió en el fan número 1 de ella. De hecho, él después juntó testimonios de personas de cómo era Virginia, cómo los ayudó, qué era lo que hacían, cuáles fueron sus contribuciones, en qué sirvieron, ¿no?, las diferentes personas. Y gracias a ellos y a este señor que juntaron todos estos testimonios es que se tiene ahora bastante información de lo que Virginia estaba haciendo en el área. Y de hecho él escribió una biografía de ella porque él decía que Francia le debía bastante. Él incluso estaba moviendo y hablando con gente en el gobierno para que le dieran la Legión de Honor a ella. Sí me gustaría mencionar que no todo fluyó bien todo el tiempo para Virginia, ya que pues muchas veces no la tomaban en serio por ser mujer, por ser extranjera, por su falta de experiencia militar, pero aún así con esas limitantes, por llamarlo de esa manera, pues las cosas le resultaron. Como les había dicho antes, tuvo muchos momentos en que batalló mucho con sus compañeros asignados, porque no le querían hacer caso, que porque cómo es posible que le voy a hacer caso a una mujer, yo soy del ejército y porque tengo que hacerle caso, ya saben, ese tipo de cosas. Tuvo compañeros asignados, como les digo, que se las pasaban queje y queje de que querían tomar vino, que tenían hambre, a lo cual honestamente me imagino que Virginia probablemente les contestó algo como, pues esto es la guerra, ¿qué esperabas? ¿Que te ibas a quedar en un hotel de 5 estrellas cada noche cuando acabaras de pasar mensajes de los nazis o qué? Algo así me imagino que les contestó. Digo, cabe aclarar, no todos los hombres con los que trabajó se portaron así de mal con ella. Muchos, la verdad, la admiraban y la seguían, hablaban maravillas de ella, de su liderazgo, etc. Uno de estos hombres es un hombre llamado Paul, quien después, que lo mandó también a Estados Unidos y va a figurar un poquito más adelante en la historia. Espérense tantito. Aquí este chavo Paul Guillot, como les digo, él fue enviado por la oficina para ayudar a liberar más zonas de Francia, la oficina estadounidense. De hecho, este chavo Paul era francés estadounidense. Les digo, él también era agente de la OSS. Y él, antes de llegar a apoyar a Virginia y a su equipo, él había estado en en Austria con la resistencia de allá. Y cuando llega con Virginia, él estaba bajo el mando de Virginia. De hecho, él era más joven y cuánta cosa. Y adivinen qué pasó entre Virginia y Paul. 3, 2, 1, se enamoraron, por si no lo habían adivinado. Al parecer, Paul, aparte de que era mucho más bajito que ella y más joven, era un hombre muy inteligente, era muy divertido, le hacía reír constantemente. Y pues empezaron, de hecho, su relación que Virginia mantuvo secreta por unos 10 años porque aún le tenía miedo a su mamá. Y como Paul era chef, él no venía de familia rica, no era el candidato, vaya, que la mamá quería para ella. Entonces ella prefería no tener esa discusión con su mamá nuevamente. Digo, después se casan y se quedan juntos hasta que ella se muere, ¿verdad? Pero bueno, pues les cuento que se acaba la guerra
Y se entera Virginia que sus amigos, el ginecólogo y la dueña de los burdeles habían sido arrestados, enviados a campos de concentración y que sobrevivieron, y ella movió muchísimas cosas para que ellos recibieran una compensación por sus servicios. El sacerdote que les conté que era el doble agente, fue capturado y ejecutado por todas las muertes que causó, que fue bastante. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección, que se llama Su vida en la CIA. Pues después de la guerra, en 1947, Virginia empieza a trabajar para la CIA y la CIA, y de hecho fue de las primeras mujeres contratadas por ellos. La verdad, la era posguerra fue algo difícil para las mujeres, ya que a muchas literal les dijeron, pues mira, ya no te necesitamos porque ya se acabó la guerra, regresan los hombres, bye. Y Virginia fue una de estas mujeres, honestamente. Su vida en la CIA no fue de lo mejor, ya que ella tenía un puesto de analista, y para todo lo que ella había vivido, había hecho, esta era de las cosas más aburridas que se le pudo haber ocurrido hacer. Ella, de hecho, la contrataron para recopilar información sobre la penetración soviética en países europeos, pero no le gustó esto y renunció en 1948, o sea, al año más o menos, y fue contratada nuevamente en 1950 para otro trabajo de escritorio. De hecho, su estancia ahí, ella en los 50s, volvió a dirigir operaciones paramilitares ultra secretas en Francia, como modelo para establecer grupos de resistencia en diferentes países europeos en caso de que la Unión Soviética atacara. Ella se convirtió en la primera mujer oficial de operaciones en todo el brazo de acción de las acciones encubiertas de la CIA, y fue un miembro bastante valioso de la División de Actividades Especiales que apoyaban a las actividades encubiertas, precisamente para evitar la propagación del comunismo en Europa. Y lamentablemente en la CIA, le pasó lo mismo que le pasó durante la guerra, que el hecho de ser mujer, aún con la increíble experiencia y todo lo que había hecho por gente, la obligaron a reportarle a hombres 2 niveles debajo de ella, simplemente porque ella era mujer. Y aparte recibía reportes pésimos de su trabajo porque tenía a hombres como sus superiores que no sabían absolutamente nada. Muchos de sus superiores la admiraban mucho, pero también otros bastantes le tenían envidia, porque realmente a los hombres con títulos militares, ella tenía mucho más experiencia militar que ellos. Simplemente no tenía el título que ellos tenían, ¿no? De hecho, les cuento que la CIA reconoció hasta hace relativamente poco que sí fueron bastantes discriminatorios con ella, y ya es algo que, digamos, quedó como una lección y se enseña de manera de que ya no hay que repetir este error. La verdad, la trataron muy mal, no usaron sus talentos y le faltaron al respeto constantemente, con decirles que solamente en todos los años que estuvo ahí trabajando, una vez la ascendieron, imagínense. Ella terminó su carrera en 1966 a la edad de jubilación obligatoria, que son los 60 años, en el grado más alto que se otorgaba a las mujeres en ese momento, que equivalía a un teniente coronel en el ejército. Pues llegamos a la sección que llamo el final. Pues les cuento que Virginia vivió su vida con su esposo Paul. Ellos tenían una vida muy tranquila en donde ella se encargaba de su jardín, junto con el esposo cocinaba, bueno, sobre todo él a ella. Tenían a sus perrijos, unos French Poodles, y tenía una vida muy tranquila, lo cual eso le agradaba bastante a ella. Virginia murió el 8 de julio de 1982 en su granja en Barnesville, Maryland, y está enterrada en el Druid Ridge Cemetery en la ciudad de Pikesville, en Maryland. Ahora hablemos un poquito sobre su legado.
Pues les cuento que le dieron la membresía honoraria del Member of the Order of the British Empire el 27 de septiembre de 1945. Recibió el premio de la Cruz de Servicio Distinguido por el general Donovan y fue la única mujer civil estadounidense en recibir esto por sus esfuerzos en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la única testigo fue la mamá. El presidente quería hacer una ceremonia en grande, pero como ella todavía estaba trabajando, pues iba a ser muy riesgoso que fuera algo público esto. Adicionalmente, recibió la Croix de la Guerre, la Cruz de la Guerra, con la Palme de Francia. Les cuento que en 1988 su nombre fue agregado al Salón de la Fama del Cuerpo de Inteligencia Militar. Después de su muerte fue honrada por las embajadas británicas y francesa en el año 2006, en el aniversario número 100 de su nacimiento. En el 2016, una instalación de entrenamiento de agentes de campo de la CIA fue nombrada el Centro Expedicionario de Virginia Hall. Solamente 5 personas tienen ese honor y Virginia es una de ellas y es la única mujer, por cierto. Fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres de Maryland en el año 2019. El Museo Internacional de Espías en Washington, D.C., que está bastante cool, se los recomiendo, tiene varias cosas de ella en exhibición, como la chaqueta que usó cuando manejó las ambulancias en Francia, entre otras cosas. Y cierro este episodio con las palabras que usó la escritora y la ex agente de la CIA, Jonah Mendes, y son las siguientes. Siempre será conocida como una mujer que hizo una diferencia, que hizo algo que importó, que excedió todas las expectativas y mostró lo que el coraje y la determinación pueden hacer, y aún así persistió. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.